Hola, hoy les tengo una clasecita de fermentación de vegetales. Vamos a hacer pickles de zanahoria. Entonces, pues primero, ¿qué es la fermentación? Pues la fermentación es un ciclo de la vida en el que las bacterias hacen que las moléculas muy grandes se vuelvan pequeñas. Es básicamente como el proceso de descomposición o en el que todo se transforma, ¿no? En que toda la materia viva se transforma. Entonces, lo que vamos a hacer es, entre comillas, una descomposición controlada, como diría mi amigo Esteban Yepes. Y lo que va a hacer es que este vegetal en unos días, primero, va a ser un vegetal probiótico, segundo, va a tener unos sabores muy especiales y tercero, por medio de las bacterias, lo que vamos a hacer también es hacer que se conserve mucho más en el tiempo, porque vamos a seleccionar qué bacterias van a crecer en esta fermentación. Entonces, para fermentar necesitamos pues primero el vegetal, que para este experimento vamos a usar zanahorias. Se pueden usar otros vegetales, pero yo les recomiendo empezar con zanahorias porque es un vegetal rígido y que además tiene un buen resultado en la fermentación, o sea, queda muy rico. Entonces, por eso les recomiendo empezar con zanahorias. Entonces, necesitamos un frasco, ojalá un frasco de vidrio y de boca ancha también, eso también les recomiendo, y que tenga buena capacidad. Si tienen varios frascos pequeños, pues también sirve, pero yo les recomiendo mejor que sea un frasco grande. Sin embargo, pues para empezar, vean los frascos que tienen en casa y se adaptan a los frascos que tienen por ahora. Entonces necesitamos eso, necesitamos agua, ojalá sea agua sin cloro, o sea agua filtrada o agua reposada, que el cloro se haya evaporado. Es mejor porque pues el cloro mata un poco las bacterias que vamos a necesitar. No es terrible, pero es mejor que no sea agua con cloro. Sal, ojalá sal marina, pero también sirve cualquier sal, no importa. Y bueno, estos son como los materiales básicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a cortar nuestros vegetales. Los vegetales se cortan primero teniendo en cuenta el frasco. Entonces, si pueden ver acá en el frasco, pues las zanahorias están a la distancia del frasco para que pueda taparlo. Entonces, pues tener en cuenta eso. Si su frasco es pequeño, pues los vegetales van a ser más pequeños. Y también les recomiendo que no los corten muy delgaditos, porque ¿qué va a pasar? En el proceso de fermentación los vegetales se van a ablandar. Entonces, si los cortan muy pequeñitos, pues no va a tener una textura tan crocante cuando termine el proceso. Entonces, después de cortar los vegetales, lo que vamos a hacer es colocarlos en nuestro frasco. Entonces vamos a colocarlos. Si de pronto hay uno que está más largo, o podemos de pronto como hacer un corte para que queden todos a la misma distancia, porque es importante que queden a una distancia similar. Igual esos pedacitos pues tampoco se van a desperdiciar. Entonces vamos a colocar los vegetales dentro del frasco. Incluso también pueden colocar los pedacitos, no hay problema. Ahí vamos colocando los pedacitos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro frasco con los vegetales o con el vegetal que estamos fermentando, y además podemos pensar también en ponerle sabores ricos. Entonces, para saborizar, esta vez yo tengo semillas de cilantro o coriandro, que también puede ser semillas de pimienta, de mostaza, puede ser comino, anís. Bueno, hay varias opciones. Entonces le ponemos las semillas. Y también dense cuenta que estoy usando la semilla entera, no en polvo.
Es mejor que sea entera porque tiene se desenvuelve mejor el sabor con la fermentación y no queda flotando, sino que queda dentro de la preparación. También le pueden poner, por ejemplo, pedacitos de ajo, que también es un vegetal duro. Por ejemplo, si se les ocurre, bueno, no, que quiero ponerle un pedazo de cebolla larga. ¿Qué va a pasar con la cebolla larga? Que se va a poner babosa. Eso pasa con los vegetales que tienen mucha agua cuando uno los fermenta. También le voy a colocar un pedacito de jengibre. También un pedazo grande. Ahí se lo voy a colocar. Y esto lo que va a hacer es aportarle sabor. Y pues también componentes medicinales a la mezcla. Bueno, entonces ya tenemos nuestro frasco listo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumergir todo esto en agua con sal. Entonces, ¿por qué se sumerge el agua con sal? Entonces ahí vamos a hablar un poquito de las bacterias que vamos a cultivar aquí para hacer la fermentación. Entonces, esas bacterias tienen varias características. Una de ellas es que son bacterias anaeróbicas, o sea, que son bacterias que no les gusta el oxígeno. Entonces lo que hacemos es que todo lo que esté sumergido bajo el agua van a ser esas bacterias anaeróbicas. En cambio, por ejemplo, los mohos son aeróbicos y crecen en la superficie, como los que salen en el pan, y nosotros no queremos tanto esos hongos acá. Entonces vamos a sumergir esto en el agua con sal. ¿Y qué medida puedo hacer de agua con sal? Porque pues el agua con sal puede ser muy salada o no salada, y eso se llama salmuera, ¿sí? Entonces para la salmuera lo que se debe hacer es colocar más o menos el 5% o del 3 al 5% de sal en el agua. Y ustedes dirán, bueno, pero yo cómo hago para medir eso, yo en mi casa no sé cómo medir, no tengo balanza. Entonces pues vamos a hacerlo ahorita medido, pero van a ver en cucharadas cuánto es. Entonces aquí tengo 500 mililitros de agua, que para los que no tienen vaso medidor en la casa son aproximadamente 2 tazas de agua. 1 cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas, 3,5 cucharadas. Listo, entonces vamos a colocarle eso al agua y vamos a revolver. Entonces, para no complicarlos con medidas, entonces aproximadamente tenemos que por 2 tazas de agua tenemos 3 cucharadas de sal. 3 cucharaditas de sal. ¿Esto cómo sabe? ¿Esto cómo tiene que saber? Cuando uno prueba esta agüita, sabe como a un caldo de papas salado, o sea, un caldo que te comerías, pero te lo comerías como diciendo, está salado, o sea, comestible, pero salado, ¿sí? Entonces después de eso vamos a colocar el agua aquí adentro. ¿Hasta dónde tiene que quedar el agua? El agua tiene que sumergir completamente los vegetales, completamente. Si queda un vegetal flotando, ¿qué va a pasar con ese vegetal que flota? Lo que pasa es que va a estar en contacto con el oxígeno y van a empezar a crecer otras bacterias que no son las que estamos buscando. Entonces hay otra característica de las bacterias que crecen aquí y es que les gusta la sal. Entonces ahí hicimos una selección de bacterias. ¿Qué les gusta a estas bacterias? No les gusta el oxígeno, o sea, son anaeróbicas, y además les gusta la sal, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que hay que hacer al principio. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Después de esto, es importante que nosotros nos aseguremos de que los vegetales estén siempre sumergidos. Aquí entrará a presión, pero por si alguna razón sus vegetales no quedan a presión en el tarro, hay que colocarles un peso encima para que los vegetales queden siempre sumergidos. Que bueno, voy a poner esto acá debajo para que no se me chorree. Que puede ser otro frasco encima que va a garantizar que siempre el agua esté por encima de los vegetales. Entonces, ¿qué hago después de eso? Entonces yo tengo ya mis vegetales, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer, que es muy importante, es marcarlos.
Entonces vamos a colocar la fecha de inicio de la fermentación, que sería el día de hoy 25/03 del 2020, ¿cierto? Y vamos a colocar también cuánta sal le pusimos. Entonces vamos a poner que es una salmuera al 5%. Entonces vamos a taparlo con una tela, como pueden ver, que deje respirar el fermento. Entonces lo mejor es que sea una tela como esta, que es tela como de cortina, que es una tela plástica que no absorbe humedad y es fácil de lavar. Entonces ya tenemos aquí nuestro fermento, y lo que tenemos que hacer es esperar a que suceda todo el proceso de fermentación. Entonces ese proceso de fermentación, dependiendo del clima, se va a demorar más en climas fríos y menos en climas calientes, y se va a tardar entre 5 y 9 días. ¿Qué va a pasar en ese proceso? Van a empezar a aparecer aquí burbujitas o espumita aquí en la parte superior. También va a cambiar de sabor, el agua y las verduras se van a tornar un poco más ácidas, y vamos a tener al final una textura también mucho más suave de las verduras. Entonces mi recomendación es, a los 10 días de fermentación es muy probable que ya esté en un buen nivel. Entonces tienen dos opciones: la tapan herméticamente y la conservan, o la colocan en la nevera. Esto tapado herméticamente o en la nevera puede durar varios meses en conservación, la zanahoria ahí en esa salmuera. Entonces pues eso es todo. Me cuentan si tienen alguna pregunta, y pues espero que lo puedan hacer en casa. Entonces básicamente es sumergir vegetales en agua con sal. Eso es como básicamente el proceso, y esperar a que llegue la fermentación. Entonces para el segundo video o en algún momento pues les mostraré cuál fue el resultado de esta fermento. ¡Chao!